Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más sobre econometría o regresión lineal aplicada en Excel. Muy bien, en esta ocasión vamos a comprobar los supuestos de multicolinealidad en una regresión donde incluyen estos datos que están viendo en su pantalla. Y lo que vamos a hacer en este video es que les voy a enseñar cómo podemos detectar la multicolinealidad con la ayuda de Excel. Recuerden que la multicolinealidad es aquella donde presenta correlación entre los términos regresivos o los términos independientes en un modelo econométrico. No lo confundan con la autocorrelación, que es cuando tenemos correlación serial entre los residuos con la variable dependiente. Esto es otro término. Aquí en la multicolinealidad lo que nosotros tenemos que descartar por completo es que exista una correlación serial entre las regresoras, o en este caso las variables independientes. Entonces, para esto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en un principio que tenemos multicolinealidad? Es muy sencillo. El primer paso que tenemos que hacer es hacer la regresión con los datos que tenemos y comprobar algunos parámetros. Vamos a hacer la regresión. Como les dije en los anteriores videos, vamos a ocupar análisis de datos y específicamente en la parte que dice regresión. Le damos a aceptar. Tenemos rango de entrada Y, que en este caso van a ser los datos de la variable dependiente, y en el X de entrada pues todos los datos de las variables independientes. Después aquí hay que ponerle el rango de salida para que no nos dé la regresión en una hoja nueva, sino en la misma hoja que estamos trabajando. Vamos a darles a aceptar y vamos a explicar qué sucede en esta parte. Aquí tenemos coeficiente de determinación, que si se dan cuenta es un poco elevado. Vamos a seleccionarlo, vamos a ponerlo en negrita, y este coeficiente es muy elevado, es 0.9955. El ajustado no desciende mucho, si se dan cuenta son milésimas, entonces no nos vamos a quedar con el coeficiente de determinación. Globalmente el modelo es significativo porque tenemos una probabilidad prácticamente menor al 0.05, por lo tanto los coeficientes estimados son diferentes de 0. Globalmente significativo, pero hay algo muy curioso. Podemos ver que hay probabilidades de ciertas variables que no son significativas de forma individual. Entonces tenemos aquí un problema. Tenemos coeficiente de determinación demasiado alto con algunas variables que no son significativas. Es decir, que la probabilidad de la estimación de la variable x1, de la variable x2 y de la variable x5 es mayor a 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis, o más bien no se rechaza la hipótesis de que el valor de beta 0, de los betas estimados, sea igual a 0. Entonces aquí nos está dando herramientas cuando hacemos la regresión lineal de un inicio, que tenemos posiblemente multicolinealidad en los regresores de x1 o en las variables x1, x2 y x5. Tendríamos que realizar algunos cálculos, lo cual sería a través de la matriz de correlaciones y el factor de inflación de las varianzas. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces ya les acabo de mencionar que ya tenemos herramientas para poder determinar que existe muy posiblemente un fenómeno de multicolinealidad. Entonces, bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer lo que es la matriz de correlaciones, y para eso vamos a ocupar también análisis de datos. Vámonos a datos, análisis de datos, y aquí vamos a ubicarnos en matriz. Aquí tenemos lo que es coeficiente de correlación, tenemos el rango de entrada. Aquí siempre hay que poner lo que están agrupados por columnas y rótulos en la primera fila. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar las puras variables independientes. Vamos a agarrar un rango de salida. Nos ubicamos aquí y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se dan cuenta, es normal que aquí tengamos x1 con x1, pues sea 1, ¿no? Esta diagonal de unos es muy normal porque prácticamente sí va a haber autocorrelación entre las propias variables. ¿Qué quiere decir? X4 con X4, X5 con X5, esto va a ser normal. Lo que nos tenemos que fijar van a ser si efectivamente tenemos algún parámetro en el cual nosotros podamos
precisamente identificar que existe una correlación fuerte. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que la variable x1 pues no era significativa, la variable x2 y la variable x5. Vamos a ubicarnos en esas correlaciones entre variables. Por ejemplo, aquí tenemos x2 con x1. Podemos darnos cuenta que tenemos un coeficiente pues cercano a 1. Si nos vamos x1 con x5 también, y si nos vamos aquí a time, que sería x6, pues también tenemos algo muy significativo. Ahora bien, si aquí tenemos x2 con x5, también tenemos coeficientes muy cercanos a 1 y también en x6. Para x3 se van a dar cuenta que aquí la correlación disminuye, para x4 también disminuye, pero x5 con x6 aquí también vuelve a aumentar la correlación. Entonces muy posiblemente exista correlaciones, sí, efectivamente con x2, x5 y time, que la podemos tomar aquí de la regresión como x6. Muy posiblemente, pero si se dan cuenta coinciden que la variable x1, x2 y x5, como no son significativas, sí se ve reflejado también en la matriz de correlaciones que presentan alta correlación con algunas de las variables del modelo. En este caso x5 tiene correlación alta con x1, con x2. También tenemos que x5 tiene una correlación alta con x6. Entonces, y las demás correlaciones pues sí son cercanas a, no son cercanas a 1, están entre 0 y 1, por lo tanto podemos decir que hay una correlación un poco débil, incluso aquí también hay un coeficiente negativo, pero no son correlaciones cercanas a 1, entonces podemos decir que son correlaciones muy débiles y no nos puede afectar mucho al modelo. Entonces hay que tener mucho ojo para ver si en el factor de inflación de las varianzas, en el factor de inflación de varianzas, x2, x5 o x6 salen mayores a 10, que en este caso, aquí es donde se los pongo, que BIF, si es mayor a 10, hay multicolonialidad en la variable. Pero ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el factor de inflación de varianzas? Es algo que muy pocas veces se explica manualmente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es realizar regresiones auxiliares. En este caso, esta R cuadrada que tenemos aquí va a ser el coeficiente de determinación de las regresiones auxiliares. Pero estas regresiones auxiliares, ¿en qué consiste? En solo tomar las variables independientes y regresionarlas entre sí. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí les estoy poniendo diferentes tablas en donde ponemos x1 como endógena, x2 como endógena, x3 como endógena, x4 como endógena, x5 como endógena y time como endógena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 6 regresiones, prácticamente en donde x1 se va a comportar como la variable dependiente y las demás como la independientes, y así sucesivamente, como vamos a ir cambiando las columnas. Entonces, bueno, vamos a hacer datos, análisis de datos, otra vez a lo que es regresión. Vamos a aceptar. Nos vamos a ubicar acá. Ahora el rango de entrada vamos a eliminarlo de y, va a ser x1. El rango de entrada van a ser las demás variables restantes, que en este caso sería x2, x3, x5 y time, que sería como x6. El rango de salida lo vamos a quitar y vamos a ponerlo acá. Vamos a darle a aceptar. Entonces aquí tenemos un coeficiente de correlación un poco alto. Entonces lo que vamos a hacer es ir trayendo estos coeficientes de determinación. Aquí ampliamos. Estos coeficientes de determinación vamos a ampliar un poco. Aquí para que vean los nombres. Aquí está el coeficiente de determinación. Estos coeficientes los vamos a ir trayendo a la tabla que aquí están viendo, que es la que está acá. Ahorita vamos a hacer esas regresiones una por una. Entonces vámonos con la segunda regresión. Análisis de datos, damos regresión, cambiamos el rango de entrada, ahora va a ser x2 como y, y todas las variables x va a ser x1, x3, x4, x5 y time, que puede también tomarla como x6. Rango de salida, le damos a aceptar y vamos a traer este coeficiente de determinación también. Entonces vamos a seleccionarlo. Aquí en x2 vamos a darle igual. Ahora bien, vámonos con la regresión de x3. Nuevamente vamos a datos, análisis de datos, regresión. Cambiamos el rango de entrada ahora para que sea x3 como la variable y. Y el rango de entrada x sean las demás variables restantes. Rango de salida lo volvemos a modificar. Damos a aceptar. Y aquí también tenemos un coeficiente de correlación un poco alto.
Vamos a extraerlo. Ahora bien, vamos a hacer aquí lo repetí. Vamos a regresarnos acá. Vamos a repetir esto hasta x4, x5 y x6. Entonces voy a hacerlo rápido. Regresando, ya hice las otras regresiones para no hacer muy largo el video. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5 R's, 6 también R's cuadradas, porque son 6 variables las que tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer es ir sustrayendo, o más bien ir copiando y pegando estos valores en la tabla que anteriormente hemos visto, que es en la de acá. Entonces vamos a pegarlo. Vámonos también con esta otra regresión. Y por último con la variable time, que podemos tomarla como x6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el factor de inflación de la varianza, que sería 1 entre, abrimos paréntesis, 1 menos el valor de R cuadrada. Jalamos la fórmula para todos los datos y nos vamos a dar cuenta que el único que no tiene un dato mayor a lo que es 10, pues es x4. Entonces nos damos cuenta que x4 es la variable que prácticamente no va a presentar autocorrelación con ninguno de las demás variables. Si nos damos cuenta, x1, x2, x3, x5 y time, que sería x6, presentan una inflación o un factor de inflación de varianza mayor a 10. Entonces quiere decir que en estas variables también hay multicolinealidad. Lo que podemos hacer para solucionar este problema es omitir directamente las variables que presentaron una inflación de la varianza mayor a 10 y solamente quedarnos con la variable x4. O lo que podemos hacer es ir omitiendo una variable uno por uno y ver si este coeficiente de determinación se va disminuyendo al quitar ya sea x2, que es la que tiene mucho mayor factor de inflación, también x5 y time. Y ver si las regresiones auxiliares al quitar x2, x5 y time cada vez van haciéndose con R's cuadradas más bajas y dándonos factores de inflación cada vez más bajos. Pero en este caso, suponiendo que aquí no vamos a hacer eso, x4 sería la única variable que no presenta multicolinealidad con el resto de las variables. Entonces el modelo tendríamos que omitir x1, x2, x3, x5 y time para hacer la regresión y no tener problemas como lo teníamos en esta regresión principal, que teníamos una R cuadrada demasiado alta y coeficientes no significativos, aunque globalmente lo es, pero individualmente tenemos aquí unos problemas. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Es un video de detección de multicolinealidad. La solución, pues prácticamente es o no hacer nada, como dice Bujarati, o simplemente hacer esto de omitir variables y ver si cada vez va bajando el factor de la inflación, omitiendo las variables que presentan mucho más multicolinealidad e ir haciéndolo poco a poco. Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Regálanos un me gusta, un comparte y un suscribir para que nosotros podamos seguir trayendo más contenido.